Cuando el velo comienza a moverse, no lo hace con estrépito ni con ruido visible. Lo hace con la delicadeza de un suspiro que cambia el aire de una habitación. Así actúan los códigos que Thoth sembró en el tiempo, como huellas invisibles que despiertan solamente cuando alguien se detiene lo suficiente para escuchar el murmullo de lo que no tiene voz. Se ha dicho que la historia de los dioses pertenece al pasado, pero en realidad nunca se trató de dioses. Se trató de conciencias, de inteligencias que no conocen fronteras de época ni de espacio, conciencias que se manifiestan donde alguien se atreve a percibir más allá de la superficie. Entre ellas, Thoth no aparece como figura lejana, sino como presencia que atraviesa las edades, como memoria que palpita en cada ser humano cuando toca la frecuencia del recuerdo. Los antiguos lo representaron como escriba, como guardián de palabras que no eran simples signos sobre piedras sino vibraciones condensadas. Imagina un papiro que no se lee con los ojos, sino con el corazón. Un texto en el que cada línea es en realidad una corriente de energía. Así eran las enseñanzas herméticas, geometrías vivas que podían modificar la percepción de quien se dejaba impregnar. No eran tratados abstractos, eran llaves, llaves que abrían pasajes hacia otros niveles de realidad, pasajes que no estaban en templos externos sino en el interior mismo de la conciencia. Quien se acercaba a Thoth con sinceridad no recibía fórmulas rígidas. Recibía un espejo, y en ese espejo se revelaba no la imagen común, sino la vibración olvidada de su propia esencia. Se cuenta que Thoth calculaba los ritmos del cielo y los ciclos del alma con la misma precisión, porque lo que late en el cosmos late también en el ser humano. Y cada respiración no es un acto biológico, es un compás en la sinfonía universal. Así, medir el tiempo no era contar minutos o días, era reconocer los instantes en que lo invisible roza lo visible. Los momentos en que la puerta se entreabre y lo eterno se filtra en lo transitorio. En esos intersticios nacía la verdadera sabiduría, la que no se puede enseñar con palabras sino despertar con presencia. Pero a lo largo de los siglos esa verdad incomodó. La vibración que libera siempre inquieta a quienes construyen su poder sobre el control. Por eso lo que era canto se transformó en dogma. Lo que era geometría viva se disfrazó de alegoría muerta. El principio hermético como es arriba es abajo se redujo a eslogan sin vida, olvidando que en realidad describe la estructura íntima de la existencia. Lo que vibra en lo sutil se refleja en lo denso. Lo que habita en el interior se proyecta hacia afuera. Quien comprende esto se vuelve soberano, porque ya no espera que la realidad cambie desde afuera, la modifica desde adentro. Y un ser soberano no sirve a intereses ajenos. No se deja atrapar por sistemas que lo reducen. Esa fue la verdadera herejía, devolver al ser humano la certeza de que su mirada crea, de que su frecuencia organiza el mundo. Entonces el conocimiento fue escondido, no destruido, porque lo verdadero no puede aniquilarse, pero sí enterrado bajo símbolos, mitos y capas de secreto. Lo que alguna vez se transmitía de aliento a aliento se volvió escritura cifrada, y lo que era experiencia se convirtió en comentario erudito. Sin embargo, las huellas no desaparecieron del todo. Allí quedaron las tablas de esmeralda, aparentemente un texto breve, pero tan denso en vibración que basta contemplar una frase con plena presencia para que algo se reordene en el interior. Allí quedaron los jeroglíficos que, más que palabras, son mapas para atravesar dimensiones.
Allí quedaron los relatos de iniciados que hablaban de fuego invisible transmitido de maestro a discípulo, no como metáfora, sino como chispa real que encendía la memoria dormida. Y aún así, lo más profundo de todo esto no estaba en las piedras ni en los manuscritos. Estaba, y sigue estando, en el propio campo humano. El cuerpo que habitas no es un conjunto de órganos aislados, es una antena, un templo móvil diseñado para recibir y emitir frecuencias. Cada célula vibra, cada pensamiento irradia, cada emoción modula tu campo. Cuando esas vibraciones se alinean con la verdad interior, la vida se transforma sin esfuerzo aparente. Cuando se distorsionan, el cuerpo comienza a mostrarlo en síntomas, en tensiones, en señales que parecen materiales pero son reflejos del campo invisible. Esa es la clave que Todd enseñaba a quienes sabían escuchar. Lo físico es eco, nunca origen. La causa primera está en el ritmo vibratorio que sostienes minuto a minuto. Mira tu respiración. Parece algo obvio, repetido, banal. Sin embargo, en el silencio se revela como el puente vivo entre lo que ves y lo que no ves. Cada inhalación trae al cuerpo la sustancia invisible del cosmos. Cada exhalación entrega lo que ya no necesitas. Respirar con presencia es recordar que no hay separación, que cada instante teje la trama entre tu interior y el universo. Así, un acto tan sencillo se convierte en la puerta más directa hacia la coherencia. Y esa coherencia es el código mismo que Todd escondió a plena vista. Alinear pensamiento, emoción y atención hasta que el campo resuene de manera cristalina. No se necesita nada externo, solo sostener la vibración adecuada con sinceridad. La mente moderna, acostumbrada a fórmulas complicadas, suele rechazar lo simple, pero es en la simplicidad donde se esconde el poder. Colocar una mano en el pecho y sentir el pulso ya es suficiente para empezar a reorganizar el campo. Observar un objeto cotidiano hasta que se revele su capa invisible es entrar en correspondencia con el principio hermético. Permitir unos segundos de silencio entre pensamientos es abrir la puerta del ojo que no duerme. Ese centro de visión que no se limita a observar formas, sino que reconoce patrones y significados ocultos. Ninguno de estos gestos es espectacular. Y sin embargo, todos son llaves que devuelven a la conciencia su soberanía perdida. ¿Lo percibes? Algo en ti comienza a moverse cuando lees estas palabras, no porque la palabra en sí tenga poder, sino porque resuena con un recuerdo que ya poseías. El código no viene de fuera, se activa dentro. Es como una melodía que siempre estuvo sonando en la profundidad, pero que el ruido de la mente cotidiana había cubierto. Ahora, al prestarle atención, empieza a escucharse de nuevo, y al escucharse, reorganiza, y al reorganizar, despierta. Por eso Todd no fue nunca un simple dios del pasado. Fue y sigue siendo un pedagogo del alma. Un guardián de portales vibracionales que se activan allí donde alguien decide detenerse y mirar hacia adentro. Su enseñanza no se basa en discursos, sino en claves sutiles que obligan a la conciencia a girar sobre sí misma. No se trata de seguirle, sino de encontrar en uno mismo la chispa que él encendió en otros. Ese es el legado real, no crear dependientes, sino abrir buscadores. Y así, mientras el mundo visible continúa con sus ritmos de prisa y de ruido, una corriente silenciosa atraviesa la realidad. Es la corriente que sostienen los símbolos aún vivos, los templos que no han dejado de respirar, las memorias que se activan en sueños o en momentos de quietud.
Es la corriente que ahora toca tu piel desde dentro, invitándote a reconocer que lo que parecía ajeno siempre fue tuyo. Porque la verdad que libera no se enseña, se recuerda. Y recordar es volver a encender la llama que nunca se apagó. El espejo nunca miente, pero casi siempre oculta algo que el ojo apresurado no quiere ver. Así ocurre con la ley que los antiguos llamaron correspondencia. Esa fórmula aparentemente sencilla que afirma que lo que es arriba es como lo que es abajo, y lo que es abajo refleja lo que está arriba. Durante siglos se repitió como un lema sin fuerza. Una frase bonita para decorar discursos, pero en su origen no fue un adorno, fue un mapa. Imagina un cristal en el que cada fractal reproduce la forma completa. Imagina una gota que contiene en miniatura el movimiento del océano entero. Eso es lo que quisieron transmitir, que la realidad visible no es más que el eco de lo invisible, que cada gesto tuyo, por pequeño que parezca, está alineado con un pulso mayor que sostiene al cosmos. Cuando comprendes que todo lo externo refleja lo interno, el mundo deja de ser un lugar ajeno y hostil, se convierte en tu propio espejo. La reacción de alguien hacia ti es el reflejo de lo que todavía no has abrazado en ti mismo. La circunstancia que repites una y otra vez es la lección que tu alma se empeña en mostrarte hasta que la reconozcas. Lo que vives no es castigo ni premio, es resonancia. Y en esa resonancia se encuentra tanto la esclavitud como la libertad. Esclavitud. Cuando no sabes que lo creas con tu vibración y culpas a lo externo de tu dolor. Libertad. Cuando descubres que al transformar tu campo interior, inevitablemente el mundo responde. Esa es la verdadera alquimia, más poderosa que convertir el plomo en oro, convertir la confusión en claridad, el miedo en confianza, la fragmentación en coherencia. Los iniciados lo sabían, no necesitaban controlar ejércitos ni poseer riquezas, porque el verdadero poder se encontraba en la soberanía del que despierta. ¿Cómo manipular a quien reconoce que su mirada organiza la materia? ¿Cómo gobernar a quien entiende que la raíz de todo se halla en el campo invisible? Esa fue la amenaza silenciosa que inquietó a los imperios. Por eso los símbolos fueron enterrados bajo capas de mito. Por eso la palabra se volvió dogma. Por eso se enseñó a la humanidad a temer a su propio poder. Porque quien recuerda no obedece ciegamente. Mira cómo funciona el espejo. Una emoción no resuelta en ti se convierte en sucesos externos que la reflejan hasta que la atiendas. El resentimiento guardado en el corazón se proyecta en relaciones donde se repite la misma herida. El miedo a la carencia atrae situaciones que lo confirman. Una y otra vez. Como si la vida te dijera, ya lo viste, ya lo reconociste. No es crueldad, es pedagogía. El universo entero es un maestro disfrazado, mostrándote en mil formas lo que vibra en tu interior. Y cuando al fin lo ves, la lección se disuelve, como si una sombra se evaporara con la llegada de la luz. Esa luz no proviene de afuera, proviene de tu estado de conciencia. Se enciende cuando eliges estar presente, cuando sostienes la atención con la misma delicadeza con la que un músico afina su instrumento. Piensa en un violín. Si una cuerda está desafinada, toda la melodía pierde armonía. Asimismo ocurre con tu campo vibracional. Una emoción sostenida en disonancia arrastra a todas las demás, hasta que decides escucharla y permitirle transformarse. El secreto es que esa transformación no se logra a la fuerza, sino a través de la atención silenciosa, de esa mirada que observa sin juicio y,
Al observar, reorganiza. Los sabios hablaban del ojo que no duerme. No es un órgano físico, es un estado de conciencia. Es esa claridad que se abre cuando la mente deja de etiquetar y empieza a reconocer. Reconocer no es analizar. Es sentir que algo tiene sentido incluso antes de poder explicarlo. Esa es la visión verdadera. Mirar la vida y entender que cada detalle forma parte de una trama más amplia, que lo que parece azar es, en realidad, sincronicidad, que lo que parece obstáculo es, en esencia, invitación. Este ojo no ve objetos, ve patrones, no se fija en las formas, percibe las resonancias, y cuando se activa, el mundo se revela como un libro abierto escrito en un lenguaje que no usa palabras, sino vibraciones. El silencio es el terreno donde este ojo florece. El ruido constante de la mente es como polvo en un espejo. Deforma, distrae, oscurece. Pero basta detenerse unos instantes, basta respirar sin prisa, basta reconocer que no necesitas entenderlo todo, y entonces la superficie comienza a despejarse. Es en esa calma donde lo invisible se hace visible. Un árbol deja de ser solo madera y hojas, se convierte en presencia viva que dialoga contigo. Un rostro cualquiera se transforma en espejo de tus propias emociones. Incluso el tiempo, que parecía rígido, empieza a estirarse o a contraerse según la calidad de tu atención. Lo mismo que ocurre arriba en los ritmos cósmicos ocurre abajo en tu pulso interior. Imagina ahora que cada respiración es una nota en una sinfonía que conecta con el movimiento de las estrellas. Imagina que tu latido resuena con el latido de la Tierra y que cada pensamiento es una chispa que viaja más allá de tu cráneo, impactando el campo común que compartimos todos. ¿Qué significa entonces vivir inconscientemente? Repitiendo pensamientos de miedo o de enojo. Significa emitir notas disonantes que contaminan la orquesta. ¿Y qué ocurre cuando eliges conscientemente sostener gratitud, presencia, claridad? Todo el campo empieza a sincronizarse, como las luciérnagas que de repente laten a un mismo ritmo en la noche. Eso es coherencia. Y la coherencia no es un concepto abstracto. Es una experiencia tangible que reorganiza no solo tu mente, sino también tu cuerpo y tu entorno. Por eso los símbolos antiguos tienen tanta fuerza, no porque escondan un poder mágico en sí mismos, sino porque fueron diseñados como resonadores. El Ankh, el ojo de Horus, el caduceo, son geometrías que hablan directamente al campo. No necesitas comprenderlos intelectualmente para que actúen. Basta contemplarlos con presencia para que despierten un recuerdo dormido. Funcionan como espejos que devuelven a tu conciencia la parte olvidada de ti. No son decoraciones, son instrumentos. Y cada vez que uno de ellos te toca inexplicablemente, es tu alma reconociéndose a sí misma a través del símbolo. Todo esto había sido mantenido en secreto no por crueldad, sino porque en un mundo dominado por el ruido y la prisa, lo simple se vuelve invisible. ¿Cómo transmitir que basta con detenerse, respirar, observar? A la mente le parece ridículo, demasiado fácil. Pero ese es el velo que cubre lo real. La idea de que lo sagrado debe ser complicado, de que lo profundo tiene que estar escondido en fórmulas inaccesibles. En realidad, lo sagrado siempre estuvo frente a ti, en tu aliento, en tu mirada, en el latido que nunca se detiene. Y así, paso a paso,
El espejo comienza a mostrar su verdadera faz. No estás separado del cosmos. Nunca lo estuviste. Lo que ves en el cielo nocturno, las constelaciones, los planetas en su danza silenciosa, son reflejo de movimientos que también ocurren dentro de ti. El universo es un fractal, y tú eres una de sus expresiones completas. No eres un visitante accidental en este mundo. Eres el mundo reconociéndose a sí mismo en una forma humana. Y cuando lo recuerdas, ya no puedes volver atrás, porque todo adquiere un sentido distinto. La vida deja de ser un azar desconectado y se convierte en un diálogo permanente entre tu interior y lo infinito. Así se cumple el misterio del espejo. Al mirarlo con presencia, descubres que lo que contemplas afuera siempre fue la proyección de tu interior. Y al reconocerlo, el velo se adelgaza, la separación se disuelve, y la conciencia comienza a expandirse hacia aquello que siempre estuvo, esperando a ser recordado. Hay instantes en que la realidad parece abrirse como una grieta luminosa en medio de la rutina. No hay aviso, no hay explicación lógica. De pronto, lo cotidiano se tiñe de un matiz distinto, como si detrás de cada objeto hubiera una vibración que hasta entonces había permanecido escondida. Ese es el lenguaje secreto del campo. La voz silenciosa que Todd describía cuando hablaba del ojo que atraviesa las formas. No se trata de ver otra cosa, sino de ver lo mismo de otra manera. Un muro puede seguir siendo muro, pero de pronto respira. Una sombra puede seguir proyectándose en el suelo, pero de pronto revela que es una señal. Lo que cambia no es lo externo, lo que cambia es el estado de la conciencia que lo contempla. Los iniciados de antaño entrenaban este tipo de percepción. No era un don reservado a unos pocos elegidos, era una capacidad latente en todos. Lo que ocurría es que no todos estaban dispuestos a atravesar el silencio necesario para despertarla. En los templos de Egipto, el aprendizaje no consistía en memorizar textos ni en repetir rituales mecánicos. Consistía en permanecer en la quietud suficiente hasta que el propio campo se alineara con las leyes invisibles. Era en esa quietud donde la memoria ancestral emergía, memoria que no dependía de recuerdos personales, sino de una corriente universal a la que todos pertenecemos. ¿No has sentido alguna vez que ciertos nombres, símbolos o sonidos despiertan en ti una emoción imposible de explicar? Hermes, Tehuti, Enoc, son nombres que parecen resonar en lo más profundo, aunque jamás los hayas estudiado. Eso ocurre porque no apelan a la mente racional, apelan al recuerdo vibracional, y ese recuerdo no se adquiere, se activa. Es como una semilla que espera la estación adecuada para brotar. Thoth, como guardián del tiempo, sabía que cada alma despierta justo en el momento en que su ritmo interior coincide con el ritmo del cosmos. Nada antes, nada después. Así, la experiencia de percibir más allá de lo visible no es un fenómeno extraordinario, es el retorno a un estado natural. Es como quitarse un velo que nunca debió estar ahí. Por eso, cuando ocurre, lo que sientes no es sorpresa, sino familiaridad. No dices esto es nuevo, dices esto lo sabía, pero lo había olvidado. Ese reconocimiento íntimo es la señal de que el campo está respondiendo, y cuando el campo responde, el cuerpo también lo hace. Los latidos cambian de ritmo, la respiración se vuelve más amplia. La piel se eriza como si una corriente invisible la recorriera. El cuerpo no inventa, traduce. Traduce la vibración a sensaciones tangibles, recordándote que lo invisible es tan real como lo físico.
Los sabios enseñaban que todo desequilibrio comienza mucho antes de que aparezca en el cuerpo. Una emoción reprimida vibra en el campo como una densidad. Un pensamiento repetitivo se convierte en un patrón que enturbia la corriente. Y cuando la distorsión se acumula, el cuerpo finalmente grita. No porque sea frágil, sino porque es leal. Se ofrece como espejo de lo que no supiste ver en el silencio. Por eso el dolor no es enemigo, es mensajero. Y cada órgano, cada síntoma, tiene su lenguaje. El estómago habla de lo que no digeriste emocionalmente, los pulmones expresan los llantos retenidos. Las rodillas muestran la dificultad de rendirse ante la vida. El corazón lleva el peso de los amores no vividos o de los sentimientos clausurados. Todo el cuerpo es un manuscrito escrito en carne, y cada línea de ese manuscrito remite a la vibración que lo originó. En este sentido, la sanación nunca se trata de luchar contra el síntoma, sino de reorganizar el campo que lo produce. Esa era la técnica prohibida que Thoth confiaba a los iniciados. Restaurar la coherencia vibracional para que el cuerpo, por resonancia, volviera a su armonía. Nada de ello tenía que ver con fórmulas mágicas o con rituales complicados. Se trataba de recordar lo más simple, respirar con presencia, escuchar con atención, tocar con conciencia. Colocar la mano sobre un punto del cuerpo y sentirlo en silencio ya era suficiente para empezar a reordenar la energía. El gesto más común se convertía en sagrado cuando se hacía con coherencia. El mundo moderno, sin embargo, se ha acostumbrado a buscar afuera lo que siempre estuvo adentro. Se persiguen remedios, técnicas, promesas de resultados rápidos, mientras se olvida que lo esencial nunca fue complicado. Esa es la paradoja. Lo simple resulta invisible porque la mente fue entrenada para desconfiar de lo obvio, pero el cuerpo recuerda, y cuando por fin le das espacio para hablar, responde con claridad. Se ablanda el nudo en la garganta. Se libera la tensión en los hombros, se suelta el peso en el pecho. No porque hayas hecho algo extraordinario, sino porque dejaste de resistirte. La resistencia era la barrera, la rendición abre el cauce. Thoth enseñaba que el aliento es el hilo invisible que une al espíritu con la carne. Cuando la respiración se interrumpe, el campo se desordena. Cuando fluye conscientemente, el campo se alinea. Basta observar cómo cambia tu respiración cuando sientes miedo. Se acorta, se queda atrapada en el pecho, el cuerpo entero se tensa. Y observa cómo respiras cuando estás en paz. El aire desciende suavemente, el abdomen se expande, la sangre circula sin esfuerzo. No es solo fisiología, es vibración. El modo en que respiras dibuja el estado de tu conciencia. Por eso, tomar un respiro profundo no es un consejo banal, es un acto de reprogramación. Con cada inhalación invitas al cosmos. Con cada exhalación liberas lo que ya no sirve. La respiración consciente, unida a la atención y al silencio, se convierte en un puente entre mundos. Es la llave más directa al ojo interno, porque cuando respiras con presencia, el tiempo se disuelve, los pensamientos pierden su peso, el ruido se atenúa, y en ese espacio, lo invisible se hace presente. No necesitas forzar imágenes ni inventar sensaciones. Basta con estar, con sostener el aire como sostienes a un niño frágil, sin violencia, con ternura, con entrega. Entonces algo se abre,
Un espacio que no es físico pero se siente real, un umbral donde lo eterno toca lo efímero. Ese umbral no es exclusivo de monjes o de sabios antiguos. Todos lo cruzamos, aunque pocas veces con conciencia. Sucede en esos momentos en que el tiempo parece detenerse. Cuando contemplas un atardecer y sientes que no hay separación entre el cielo y tú. Cuando miras los ojos de alguien y percibes una profundidad que ninguna palabra puede nombrar. En esos instantes el velo se rasga. El campo se muestra tal como es, un entramado vivo que responde a tu vibración, y lo hace con precisión absoluta, sin error, sin demora. Lo que sostienes en tu interior se refleja afuera como un eco fiel, al reconocerlo. Comprendes que no eres víctima del azar, sino partícipe activo de la creación, que cada pensamiento cargado de emoción es una chispa lanzada al tejido universal, que cada palabra pronunciada con presencia es un decreto que se imprime en el campo, que cada silencio sostenido con atención es un portal que se abre. Entonces la responsabilidad deja de ser carga y se convierte en privilegio. Porque si tu vibración organiza tu mundo, tienes en tus manos la posibilidad de transformar. Los sabios llamaban a esto el arte de recordar. Recordar no en el sentido de traer a la mente algo olvidado, sino en el sentido más profundo de volver a unir las piezas de lo que parecía fragmentado. Recordar. Volver al corazón. Allí donde la memoria no es pensamiento, sino vibración. Allí donde la verdad no necesita demostración, porque se siente. Ese es el verdadero inicio del camino hermético, no acumular teorías, sino reorganizar la propia vibración hasta que la coherencia se convierta en estado natural. Y cuando llegas a ese punto, descubres que lo que buscabas afuera siempre estuvo latiendo dentro de ti. Descubres que el templo no son las piedras, sino tu cuerpo. Que los jeroglíficos no son caracteres antiguos, sino las señales de tu experiencia cotidiana. Que la iniciación no es un ritual externo, sino el instante en que decides ver más allá de las apariencias. Ese instante es sencillo, es íntimo, es sagrado, y cambia para siempre la manera en que caminas por el mundo. A medida que la visión interna se abre, descubres que lo que llamamos realidad no es un bloque fijo, sino un tejido en constante vibración. Cada pensamiento que sostienes, cada emoción que alimentas, cada gesto que repites, es como un hilo que se entrelaza en ese tejido. La ilusión más grande fue creer que ese entramado estaba hecho de materia sólida, cuando en verdad lo que lo sostiene es la conciencia misma. Todd lo dijo con claridad, todo es mente, pero no mente en el sentido limitado de pensamientos dispersos, sino mente como principio universal, como océano vibratorio del que cada chispa de conciencia es una ola. Comprender esto no es un ejercicio intelectual, es un cambio radical en la forma de percibir, porque si todo es mente, entonces lo que llamas afuera es tan solo un reflejo de lo que ocurre en el adentro. En este descubrimiento, el tiempo mismo se revela como una ilusión flexible. El reloj que marca las horas no hace más que medir la repetición de movimientos astronómicos. Pero la experiencia del tiempo no depende de esas medidas. Depende de tu estado vibracional. Cuando estás perdido en la prisa y en el miedo, un minuto se convierte en cárcel. Cuando estás en presencia y en coherencia, una hora pasa como un suspiro. Los iniciados sabían jugar con esta maleabilidad. En los salones de Amenti se entrenaban para expandir o contraer la percepción del tiempo, no como un truco, sino como una forma de recordar que lo eterno siempre está aquí,
aguardando detrás de la ilusión de la duración. Así, el cuerpo mismo se convierte en una brújula. Cada sensación es un indicador del campo en el que vibras. La ansiedad te muestra que tu atención se adelantó al presente. La culpa revela que tu energía quedó atrapada en un pasado ya muerto. El miedo evidencia que tu mirada se nubló con proyecciones. Pero cuando respiras con calma y sientes en silencio, el cuerpo se alinea con el instante, y el instante se revela como portal. El ahora no es un simple momento, es la puerta de acceso a lo eterno, y esa puerta siempre estuvo abierta. Solo que tus ojos se habían acostumbrado a mirar en otra dirección. El misterio se profundiza cuando adviertes que este campo no solo refleja lo que tú sostienes, sino que también responde de manera interactiva. El universo no es una máquina ciega, es un organismo vivo, sensible a cada vibración. Lo que envías regresa multiplicado, como un eco que no se equivoca. Por eso, cuando mantienes pensamientos de carencia, el mundo entero parece confirmarlo. Y cuando sostienes una vibración de confianza, las sincronicidades se multiplican, las puertas se abren, las personas adecuadas aparecen. No es casualidad, es resonancia. Es la misma ley que hace que dos cuerdas afinadas vibren al unísono aunque solo una haya sido pulsada. Así funciona la creación. Lo que sostienes internamente despierta su reflejo en lo externo. Los sabios antiguos no necesitaban laboratorios para confirmar esta verdad. Bastaba la observación atenta del ritmo natural. El agua adopta la forma del recipiente que la contiene. El sonido hace vibrar la arena hasta dibujar figuras geométricas. El sol hace florecer o marchitar según la estación. Todo obedece a la vibración. Y el ser humano, lejos de estar exento de esta ley, es quizá su instrumento más consciente. La diferencia es que posee la capacidad de elegir su vibración, aunque casi siempre la deja en manos del azar, de los hábitos inconscientes, de las emociones no resueltas. La iniciación hermética consiste precisamente en recuperar esa capacidad de elegir. No de controlar con esfuerzo, sino de alinear con sabiduría. En este punto, se comprende por qué las enseñanzas de Thoth fueron perseguidas. No había nada más peligroso para los sistemas de poder que un ser humano consciente de su soberanía vibracional. Un esclavo obedece porque cree que no tiene opción. Un iniciado, en cambio, sabe que cada opción externa refleja una frecuencia interna y que al cambiar la vibración cambia también el escenario. ¿Cómo dominar a alguien que reconoce esta verdad? Por eso se sellaron los templos, se distorsionaron los símbolos, se ridiculizó el poder de lo invisible. Sin embargo, la vibración nunca pudo ser borrada, porque no depende de instituciones, vive en cada alma dispuesta a recordar. Recuerda ahora los sueños lúcidos, esos momentos en que despiertas dentro del sueño y te das cuenta de que puedes elegir, crear, modificar. Esa sensación de libertad absoluta es un reflejo de lo que ocurre también en la vigilia. El mundo que llamas real funciona como un sueño compartido, sostenido por vibraciones colectivas. Y tú, al despertar, puedes aprender a intervenir en ese sueño, no desde el control rígido, sino desde la alineación consciente. De ahí que tantos maestros repitieran la frase despierta. No para que abandones la vida cotidiana, sino para que comprendas que la vida misma es un sueño moldeable. Los símbolos, entonces, actúan como recordatorios de este poder. El Ankh no era un simple amuleto, era la representación de la unión entre lo visible y lo invisible,
de la energía que circula entre lo eterno y lo temporal. El ojo de Horus no era un dibujo decorativo, era un mapa del ojo interno que ve más allá de la forma. El caduceo no era un adorno, era la descripción de la energía que asciende en espiral, equilibrando polaridades hasta abrir el centro superior de visión. Cada símbolo era, y sigue siendo, un espejo que activa en ti lo que ya existe. No tienen poder por sí solos, pero resuenan con el poder que duerme en tu interior. Y cuando el símbolo despierta, no lo hace con espectáculo, lo hace con resonancia. De pronto comienzas a ver patrones repetidos, números que se cruzan en tu camino, canciones que aparecen en el momento exacto. Son guiños del campo, confirmaciones de que tu vibración está en sintonía con lo que necesitas. A la mente le parece casualidad, pero al ojo interno le resulta evidente. No son señales externas para seguir ciegamente. Son reflejos que te muestran cómo estás creando tu experiencia. Al reconocerlos, te conviertes en partícipe consciente del diálogo con el universo. El verdadero poder de Thoth, entonces, no fue dar respuestas, sino abrir preguntas. Preguntas que no se resuelven con lógica, sino con experiencia directa. ¿Quién soy cuando callo la mente? ¿Qué hay detrás de lo que veo? ¿Qué se mueve en mí cuando respiro conscientemente? Estas preguntas actúan como llaves. No buscan que acumules respuestas, buscan que cambies de estado, que cruces el umbral de lo obvio hacia lo profundo. Porque la iniciación nunca fue acumular conocimientos, fue despertar vibraciones. Y así, al caminar con esta visión, el mundo deja de ser plano, se convierte en un entramado de capas, algunas visibles, otras invisibles, todas interconectadas. Lo que haces en el silencio resuena en la trama de lo colectivo. Lo que piensas en soledad viaja más allá de ti y toca otros campos. No hay gesto pequeño, no hay pensamiento aislado. Todo vibra, todo comunica, todo regresa. Ese es el misterio que incomodó a quienes quisieron mantener la ilusión de separación. Pero ahora, al recordarlo, comprendes que la verdadera libertad no es resistir el mundo, sino reconocerlo como espejo y elegir qué deseas sostener en él. El viaje continúa, y con cada paso el velo se hace más delgado. Descubres que no hay un allá y un aquí separados, sino un solo campo desplegándose en infinitas formas. Y que Thoth, lejos de ser un personaje mitológico, es una frecuencia que te invita a mantenerte atento, a escuchar el silencio, a recordar que lo sagrado está ocurriendo en este mismo instante, dentro y fuera, arriba y abajo, como un único latido expandiéndose en todas las direcciones. Hay un momento en el camino en que la percepción deja de estar limitada a los sentidos físicos y comienza a expandirse más allá del cuerpo. Ese instante es tan sutil que a veces se confunde con un sueño, pero no lo es. Es un estado en el que lo sólido parece volverse ligero y lo invisible comienza a tener presencia. Los antiguos lo llamaban la doble naturaleza. El cuerpo físico que permanece en reposo y el vehículo sutil que despierta, capaz de moverse a través de planos que no se rigen por las mismas leyes de la materia. Cuando esto sucede, no sientes que estés imaginando, sientes que estás recordando cómo era existir antes de encarnar en la densidad. Es como si tu conciencia se liberara de un traje demasiado pesado y pudiera volar sin esfuerzo. Thoth hablaba de este fenómeno como un don natural de todo ser humano. No era magia ni privilegio. Era la consecuencia de una conciencia despierta. Cuando el campo vibratorio se alinea con coherencia,
El alma comienza a percibir sus propios movimientos más allá de la carne. Por eso tantos iniciados relataban viajes nocturnos en los que, mientras el cuerpo descansaba, ellos permanecían despiertos y atravesaban dimensiones. No lo llamaban sueño, lo llamaban visión. Y en esas visiones encontraban templos de luz, maestros sin rostro, símbolos que ardían como fuego en el aire, pero que no quemaban, sino que grababan memoria. La ciencia moderna, sin quererlo, ha rozado estas verdades. Los estudios sobre sueños lúcidos y experiencias cercanas a la muerte muestran patrones similares: sensación de expansión, pérdida de la noción lineal del tiempo, percepción de realidades más sutiles. Y aunque se les intente reducir a fenómenos neurológicos, quienes lo han vivido saben que no son ilusiones, son más reales que lo real, porque en esos estados no solo se percibe, se recuerda. Recuerdas que no estás confinado en un cuerpo, que tu ser es mucho más amplio, que la vida no termina en la frontera de la piel, en esas travesías. Lo que más impacta no es lo que se ve, sino lo que se siente. Hay una densidad distinta en el aire, un silencio cargado de significado, una claridad que no depende de los ojos, sino de la presencia. Todo responde de inmediato a lo que vibra en ti. Si sostienes miedo, el espacio se contrae y se oscurece. Si sostienes confianza, todo se ilumina y se abre como un horizonte infinito. Esa es la prueba más contundente de que el campo no juzga, solo refleja, de que lo que eres por dentro se convierte en escenario por fuera, y entonces comprendes que la vida entera, incluso en la vigilia cotidiana, funciona de la misma manera. Solo que aquí, en la densidad, la respuesta tarda más en manifestarse, porque la materia es más lenta. Los iniciados sabían utilizar estos viajes como entrenamiento. Al proyectar la conciencia fuera del cuerpo, aprendían a reconocer que la forma es un vehículo, no la esencia. Al regresar, vivían con menos miedo, porque entendían que la muerte no es un final, sino un tránsito. Y ese entendimiento cambiaba radicalmente su manera de vivir. Ya no se aferraban con desesperación, ya no acumulaban sin sentido, ya no temían a las pérdidas. Vivían como quienes saben que cada instante es un capítulo dentro de una historia mucho más amplia. En ese estado se perciben también los hilos que conectan todo lo que existe. No hay separación entre tú y el árbol que respira a tu lado, ni entre tú y la estrella que palpita en la distancia. Todo vibra en un mismo campo, y al expandir la conciencia comienzas a sentir cómo circula esa vibración, como si fueras una célula dentro de un cuerpo mayor, un cuerpo cósmico que piensa, siente y crea a través de ti. Es imposible experimentar esto y seguir creyendo que estás solo. La soledad se revela como ilusión, y en su lugar emerge la certeza de pertenencia. El misterio se profundiza cuando percibes que los símbolos y los códigos de los que hablaban los sabios no están fuera, sino dentro de ti. En esos viajes, muchos iniciados relataban cómo las geometrías sagradas se encendían en su propia mente como estructuras vivientes. El tetraedro, la espiral, la flor de la vida. No eran dibujos en piedra, eran patrones vibratorios que aparecían en el espacio interno, organizando la percepción. Esas formas eran, en realidad, los planos de la creación. No necesitaban explicarse, porque al contemplarlas, el alma comprendía sin palabras. Era conocimiento directo, gnosis, memoria pura. Esto explica por qué tantos testimonios a lo largo de la historia coinciden. Aunque provengan de culturas diferentes, chamanes de América, yogis de la India, sacerdotes egipcios,
Todos describieron experiencias similares de desdoblamiento, de visiones en planos sutiles, de encuentros con seres de luz. No era imaginación colectiva, era el acceso a la misma realidad invisible que rodea y penetra la materia. Una realidad que no depende de creencias, sino de vibración. Y al recordarlo, la humanidad comprendía que no estaba limitada al mundo físico. Esa comprensión era libertad, y por eso fue temida. El cuerpo, mientras tanto, sigue siendo el ancla. No hay que rechazarlo ni despreciarlo, porque es el instrumento que permite que la experiencia ocurra aquí y ahora. Sin él, no podrías integrar lo aprendido en los planos sutiles. Por eso los sabios insistían en cuidar el cuerpo como templo, no desde la obsesión, sino desde el respeto. Comer con atención, moverse con conciencia, respirar con presencia. Son actos que sostienen la vibración necesaria para que la conciencia pueda expandirse sin perderse. Porque el peligro no está en salir del cuerpo, el peligro está en olvidar regresar, en desconectarse de la experiencia terrenal. La verdadera maestría consiste en moverse entre mundos sin quedar atrapado en ninguno. Los relatos de quienes han tocado esta frontera coinciden en un detalle: la sensación de amor indescriptible. No un amor romántico ni emocional, sino un amor que lo abarca todo, que se siente en cada átomo, que sostiene incluso lo que parece oscuro. Esa vibración es la matriz de todo lo que existe, y al experimentarla, comprendes que nunca hubo separación, que todo lo que llamaste enemigo, obstáculo o dolor, estaba sostenido también por esa misma vibración. Es un reconocimiento tan profundo que desarma cualquier resistencia. No necesitas entender, solo rendirte. Y en esa rendición, el campo se muestra como lo que siempre fue: infinito, eterno, vivo. En los salones de Amenti, los discípulos eran guiados hacia este tipo de experiencias no para entretenerse con lo extraordinario, sino para recordar la verdadera naturaleza del alma. Allí, en la penumbra de los templos, rodeados de silencio, aprendían a dejar el cuerpo y regresar. Aprendían a morir y renacer en vida, porque quien muere conscientemente antes de morir físicamente, pierde el miedo a la muerte para siempre, y quien ya no teme a la muerte, vive con plenitud. Esa era la iniciación. Atravesar el umbral con lucidez y regresar con la certeza de que nada puede destruir lo que eres en esencia. La expansión de conciencia más allá del cuerpo no es un fin en sí misma. Es una herramienta, un recordatorio, una práctica que enseña que la vida no está confinada a lo visible. La verdadera transformación ocurre cuando, al regresar de esas experiencias, comienzas a vivir cada día con esa misma claridad. Cuando miras a otro ser humano y lo reconoces como parte del mismo campo. Cuando enfrentas un desafío y recuerdas que no eres un individuo aislado, sino una chispa del todo. Cuando dejas de reaccionar por miedo y empiezas a responder con presencia, eso es integración. Y sin integración, cualquier experiencia mística se disuelve como un sueño al despertar. Al comprender esto, ya no buscas escapar de la materia, ya no deseas huir de la vida cotidiana. Al contrario, reconoces que el propósito no es abandonar este mundo, sino traer a este mundo la vibración de lo eterno. Esa es la alquimia suprema. Convertir la densidad diaria en expresión de lo sagrado, transformar cada gesto en ritual, cada palabra en decreto, cada silencio en altar. Entonces, caminar, respirar, escuchar, se convierten en actos de poder, y tu vida entera se transforma en templo viviente.
Cuando el alma recuerda que puede viajar más allá del cuerpo, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo se integra ese recuerdo en la vida cotidiana? Porque de nada serviría cruzar velos y tocar la eternidad si al volver a la rutina todo se olvida, si la conciencia vuelve a perderse en la prisa, en el ruido, en la fragmentación. Es aquí donde el misterio se vuelve más profundo. No se trata de hacer más, sino de hacer menos. No se trata de añadir técnicas, rituales y complicaciones, sino de quitar lo que sobra, de retirar lo que estorba, de despejar lo que oculta. El verdadero poder no aparece cuando fuerzas, sino cuando permites. Y permitir es el arte olvidado de la simplicidad. Thoth lo enseñaba con una claridad que desconcertaba a quienes buscaban fórmulas complejas. Decía que la conciencia no necesitaba esfuerzo, que lo único necesario era presencia, pero la mente humana, acostumbrada a conquistar, a acumular, a demostrar, siempre sospechó de lo simple. Por eso las escuelas se llenaron de prácticas interminables, de recitaciones mecánicas, de ritos vacíos. Sin embargo, lo sagrado estaba en lo evidente, en lo que siempre había estado frente a los ojos. Respirar, observar, sentir. Tres gestos tan básicos que parecen insignificantes, y sin embargo, en ellos se encierra la llave de toda transformación. Imagina el silencio entre dos pensamientos. Ese espacio casi imperceptible es el portal hacia la fuente. Allí no hay pasado ni futuro. No hay nombres ni formas. Solo la vibración pura de lo eterno. Permanecer en ese espacio unos segundos ya cambia la calidad de tu campo. Y sin embargo, lo ignoras casi siempre porque tu atención está atrapada en la cadena interminable del pensar. La iniciación consiste en volver a habitar esos intersticios, en descubrir que no tienes que forzar nada, solo detenerte. Es el detenerse lo que abre. El cuerpo mismo lo confirma. Cuando intentas controlar tu respiración, se vuelve rígida, forzada, ansiosa. Cuando simplemente la observas, sin intención de modificarla, ella sola encuentra su ritmo natural, profundo y expansivo. Lo mismo ocurre con la conciencia. Cuando intentas iluminarte a la fuerza, te llenas de tensión, de expectativas, de frustración. Cuando dejas de empujar y solo te dispones a estar, la claridad aparece por sí misma, suave, como un amanecer que no puedes acelerar, pero que inevitablemente llega. Los antiguos llamaban a esto el principio de rendición. No es rendirse en el sentido de derrota, sino en el sentido de confiar. Confiar en que el campo sabe organizarse, en que la vibración sabe regresar a la coherencia cuando dejas de interferir con pensamientos caóticos y emociones acumuladas. Es como un río. No tienes que empujarlo para que corra. Solo debes retirar las piedras que bloquean su cauce. Y esas piedras son tus resistencias, tus miedos, tus historias repetidas. Al quitarlas, el agua fluye sola. Al soltar, la vida comienza a moverse con naturalidad. En los templos herméticos, los ejercicios más poderosos no eran los más elaborados, sino los más sencillos. Permanecer de pie en silencio frente a una llama, hasta sentir que tu respiración se sincroniza con el fuego. Caminar lentamente observando cada paso como si el suelo mismo respirara contigo. Colocar las manos sobre el corazón y esperar hasta que el latido se volviera audible en todo el cuerpo. Nada de esto tenía apariencia espectacular, pero era allí donde ocurrían las verdaderas aperturas.
porque lo sagrado no entra en la mente apresurada. Entra en el espacio que se abre cuando la mente se aquieta. Este principio de menos es más también se refleja en la vida práctica. Cuando llenas tu día de tareas, tu atención se dispersa y tu campo se fragmenta. Cuando seleccionas lo esencial y das espacio al silencio, la vibración se reorganiza. No se trata de abandonar responsabilidades, sino de habitarlas desde otra frecuencia. No es lo mismo trabajar con prisa y tensión que hacerlo con presencia y calma. El resultado externo puede parecer similar, pero la vibración que lo sostiene es completamente distinta, y esa vibración determina todo lo que sigue. El arte de hacer menos es en realidad el arte de estar más. Estar más en cada respiración, en cada gesto, en cada encuentro. Así, el tiempo deja de sentirse como una carga y comienza a percibirse como un espacio sagrado. Porque lo que transforma no es la cantidad de lo que haces, sino la calidad de la presencia con la que lo haces. Un minuto de atención plena puede cambiar más que años de distracción. Un silencio verdadero puede reorganizar más que 1000 palabras. Esta enseñanza parece sencilla, pero es radical, porque implica soltar la obsesión por el control. Implica aceptar que no eres tú quien sostiene al universo, sino el universo quien te sostiene a ti. Implica dejar de intentar forzar respuestas y permitir que surjan en el silencio. Y en ese dejar, en ese permitir, se revela la paradoja. Cuanto menos empujas, más sucede. Cuanto menos acumulas, más recibes. Cuanto menos intentas demostrar, más comprendes. Es aquí donde se comprende el verdadero sentido del hermetismo. No esconder por ocultar, sino preservar para que solo quien estuviera dispuesto a detenerse pudiera descubrirlo, porque detenerse requiere valor, el ruido ofrece distracción. Pero el silencio confronta. En el silencio emergen todas las voces reprimidas, todas las emociones negadas, todas las memorias olvidadas. Y sin embargo, atravesarlas es la única forma de liberar el campo. Es por eso que muchos temen al vacío. No entienden que en ese vacío se encuentra la plenitud. Cuando comienzas a practicar este arte de hacer menos, la vida misma empieza a mostrarte su verdadera trama. Lo que antes te parecía casualidad se revela como sincronicidad. Lo que antes veías como obstáculo se transforma en enseñanza. Lo que antes te parecía pérdida se convierte en apertura, porque al no estar atrapado en la prisa, puedes percibir las señales que siempre estuvieron ahí. Y esas señales te guían sin esfuerzo, como corrientes invisibles que llevan tu barca hacia donde el alma necesita llegar. En ese estado, descubres que el hacer sin hacer del que hablaban los sabios chinos, el Wu Wei, no era una metáfora extraña, sino la descripción exacta de cómo funciona el universo. El sol no se esfuerza en brillar, la flor no se esfuerza en abrirse, el río no se esfuerza en correr, simplemente son, y en ese ser, todo se organiza en una perfección que la mente jamás podría planear. La verdadera sabiduría consiste en recordar este flujo y alinearse con él, no en intentar dominarlo. Así, la enseñanza de Todd sobre la simplicidad se revela como un código de liberación. Cuando dejas de añadir, descubres lo esencial. Cuando dejas de correr, alcanzas la eternidad de la hora. Cuando dejas de buscar afuera, encuentras dentro la vibración que lo sostiene todo. Esta es la alquimia del vacío. Vaciar para que lo pleno se manifieste, callar para que lo eterno hable, rendirse para que lo real aparezca. Y al practicarlo, poco a poco, tu vida se transforma no porque hagas cosas extraordinarias,
sino porque lo ordinario comienza a vibrar con la presencia de lo sagrado. Cuando la simplicidad se convierte en tu manera de habitar el instante, algo comienza a despertar en lo más profundo. El ojo interno. Ese centro de visión que no depende de la luz ni de las formas, empieza a abrirse lentamente como una flor que responde al amanecer. No es un acto brusco. No ocurre como una revelación teatral. Es más bien como un susurro que se hace cada vez más claro. Como una vibración que pasa de ser un murmullo lejano a convertirse en presencia evidente. Este ojo no observa con pupilas. No distingue colores ni contornos. Reconoce patrones, capta resonancias, percibe la trama invisible que une todas las cosas. Los antiguos lo describieron con metáforas que la ciencia moderna comienza apenas a rozar. Situado en el centro del cerebro, la glándula pineal ha sido objeto de debates y misterios. Se le llamó el asiento del alma, el portal entre mundos, el tercer ojo. Y aunque la biología la reduce a un órgano pequeño encargado de ritmos circadianos, las tradiciones saben que es mucho más que eso. Allí se concentran fibras de luz. Allí se enciende la chispa que permite a la conciencia atravesar la ilusión del tiempo. Pero este portal no responde a la fuerza ni a la obsesión. Se activa en silencio, en presencia, en coherencia. Imagina un lago tranquilo. Cuando el agua está en calma, refleja con nitidez el cielo. Cuando está agitado, deforma todo lo que intenta mostrar. Asimismo ocurre con tu campo. El ojo interno solo puede reflejar la verdad cuando tu vibración está serena. Si hay ruido, se distorsiona. Si hay calma, se revela. Esa es la razón por la que tantos buscadores fracasan. Intentan abrir este portal con esfuerzo, cuando en realidad se abre solo al detenerse. Es la paradoja de la visión. No se conquista, se permite, y cuando se abre, aunque sea por unos segundos, la percepción cambia radicalmente. El mundo sigue siendo el mismo, pero ya no lo ves igual. Los árboles parecen tener un pulso que responde a tu respiración. Los muros parecen guardar una memoria que se activa cuando los contemplas. El cielo deja de ser vacío y se convierte en un océano vivo que dialoga contigo. Lo más sorprendente no es lo que observas afuera, sino lo que sientes dentro. Una expansión que no tiene límites. Un reconocimiento que te hace entender que nunca estuviste separado. Que todo lo que ves es un espejo de tu propia conciencia. Los símbolos herméticos cobran aquí un nuevo sentido. No son figuras muertas en antiguos papiros. Son geometrías vivas que se activan cuando la visión interna se abre. El Ankh se convierte en un latido. El ojo de Horus vibra en tu propia frente. La espiral del caduceo asciende como energía real a lo largo de tu columna. Ya no necesitas creer en ellos. Los experimentas. Y esa experiencia es más contundente que cualquier teoría, porque no viene de afuera. Viene de tu propio campo, la ciencia. Con sus experimentos, ha mostrado atisbos de esta verdad. El famoso doble experimento de la rendija reveló que la conciencia del observador altera el comportamiento de la materia. Una partícula puede ser onda o ser partícula según si alguien la observa. Esto no es metáfora. Es evidencia de que la conciencia está directamente implicada en la construcción de lo real. Lo que los sabios dijeron hace milenios, que la mente organiza la materia, comienza a resonar incluso en los laboratorios modernos.
Y sin embargo, lo que los experimentos muestran de manera fragmentaria, el ojo interno lo confirma de manera directa. Todo lo que ves responde a tu estado vibracional. La apertura de esta visión no significa abandonar lo físico, significa habitarlo con mayor profundidad. Cuando miras con el ojo interno, no rechazas lo que tus ojos comunes ven. Lo abrazas y lo atraviesas. Ves la forma y también ves lo que la sostiene. Ves la máscara y también ves el rostro que se oculta detrás. Ves el conflicto y también percibes la armonía secreta que lo atraviesa. Es una mirada doble. Reconoce la apariencia y a la vez reconoce lo eterno en ella. Esta visión transforma radicalmente tu manera de relacionarte con los demás. Ya no ves a las personas solo como cuerpos o personalidades. Percibes la vibración que los anima, las heridas que cargan, las luces que brillan. Y al percibirlas, dejas de juzgar tanto, porque entiendes que cada gesto es el eco de una vibración profunda, que cada palabra es el reflejo de una historia que no ves. Esta compasión no es un mandato moral, es una consecuencia natural de ver más allá de la superficie. Al reconocer la trama, dejas de quedarte atrapado en las sombras proyectadas. Los antiguos decían que quien abre este ojo comienza a vivir en dos mundos a la vez. Camina en la tierra, pero percibe el cielo. Habita lo denso, pero recuerda lo sutil. Y esa doble percepción lo convierte en puente, en mediador, en mensajero. No porque sea superior, sino porque sabe escuchar donde otros solo oyen ruido, porque sabe ver donde otros solo ven formas. Esa es la verdadera misión del iniciado, convertirse en traductor de lo invisible en medio de lo visible. Sin embargo, este despertar no está exento de pruebas. Al abrirse la visión, también se revelan las distorsiones que antes permanecían ocultas. Viejos miedos, emociones reprimidas, sombras internas, todo sale a la superficie. El ojo interno no solo muestra la belleza del campo, también ilumina lo que estaba guardado en la oscuridad, y es allí donde muchos retroceden, confundiendo la revelación con un castigo. Pero la verdad es otra. Lo que aparece no llega para dañarte, llega para liberarse. Lo que se muestra es lo que estaba esperando tu atención para disolverse. Por eso, abrir la visión implica también asumir la responsabilidad de sostener la coherencia. No basta con mirar, hay que integrar. No basta con sentir lo sutil, hay que vivirlo en lo cotidiano. Si percibes la vibración de la unidad, pero en la vida diaria sigues actuando desde la separación, la visión se enturbia. Si reconoces la ley del reflejo, pero sigues culpando a lo externo de todo, el espejo se opaca. La apertura del ojo interno es apenas el inicio de una disciplina más profunda, la de vivir con coherencia vibracional en cada gesto. En este proceso, el silencio vuelve a ser la herramienta principal, porque es en el silencio donde la visión se estabiliza. Cuando la mente se agita, la visión se nubla. Cuando la mente calla, la luz se aclara. Por eso, los ejercicios más simples, respirar, observar, estar presente, siguen siendo los más poderosos, no porque tengan un efecto inmediato y espectacular, sino porque van afinando poco a poco el instrumento de la conciencia, y un instrumento afinado puede escuchar, ver y resonar con lo eterno. El ojo interno no se abre para mostrar milagros, se abre para revelar lo real. Y lo real no siempre es cómodo, pero siempre es liberador, porque al verlo, comprendes que no necesitas añadir nada, que lo que buscabas estaba ya dentro de ti,
esperando a ser reconocido, y esa comprensión, aunque parezca sencilla, cambia todo. Porque cuando sabes que lo esencial ya está en ti, la búsqueda exterior pierde su urgencia, la prisa se disuelve, la ansiedad se transforma en calma. Entonces puedes habitar el mundo sin apego y sin huida, presente en lo que es, abierto a lo que siempre ha sido. Cuando el ojo interno se estabiliza, la percepción comienza a moverse hacia un terreno aún más misterioso. El tiempo deja de ser una línea recta, se revela como un río de corrientes múltiples, donde pasado, presente y futuro son apenas distintos modos de una misma vibración. Thoth fue descrito como el gran medidor, el escriba de los ciclos celestes, el guardián del destino, pero lo que medía no eran minutos ni días, sino ritmos, ritmos del alma, ritmos del cosmos, ritmos que se reflejan uno en otro como espejos infinitos. Comprender esto es comprender que la vida no es una sucesión ciega de hechos, sino una sinfonía en la que cada compás tiene su momento preciso de manifestación. En los templos antiguos se enseñaba a escuchar esos ritmos, no con relojes, sino con la conciencia afinada. Cada respiración tenía su correspondencia con los ciclos lunares, cada latido con los pulsos de la tierra, cada sueño con los movimientos de las estrellas. Vivir en sintonía con esos ritmos no era superstición, era ciencia sagrada. Porque cuando vibras al mismo compás del universo, todo fluye sin resistencia, y cuando te separas de ese compás, aparece la disonancia, la sensación de estar perdido, de ir contra la corriente. El ojo interno permite reconocer esas corrientes ocultas. De pronto percibes que un encuentro no ocurrió por azar, sino porque era el momento exacto en el que dos ritmos debían cruzarse. Entiendes que una dificultad no llegó para castigarte, sino porque tu alma había entrado en una fase de maduración. Ves que una intuición no fue capricho, sino la resonancia de un futuro que ya estaba latiendo en el presente. Esta forma de ver transforma radicalmente la relación con la vida. Dejas de luchar contra lo que sucede y comienzas a preguntarte, ¿qué ritmo está sonando ahora? ¿Qué quiere enseñarme esta fase? ¿Qué vibración me está pidiendo este instante? En ese reconocimiento, el tiempo lineal se disuelve. Ya no hablas de antes y después de manera rígida. Hablas de frecuencias que emergen y se repliegan, como olas que van y vienen en un mar eterno. El pasado no está muerto. Vibra en tu campo como memoria activa. El futuro no es un destino escrito. Vibra como potencial que se manifiesta según tu coherencia actual. Y el presente no es un punto entre ambos. Es el cruce de todas las vibraciones, el lugar donde todo se decide. Esa es la clave de la libertad, comprender que cada hora contiene la semilla de lo que fue y de lo que será. Los sabios llamaban a esto el arte de leer los destinos. No se trataba de adivinar, se trataba de escuchar. Escuchar los signos, las sincronicidades, los símbolos que aparecían como notas en la partitura universal. Cuando Thoth era invocado, no daba profecías rígidas, mostraba patrones, y al comprender esos patrones, el iniciado podía alinearse con ellos y así transformar su camino. No era fatalismo, era creación. Porque aunque el río tiene un cauce, la manera en que lo recorres depende de tu vibración. Puedes fluir con él o resistirte y sufrir. La elección siempre está en ti. Este entendimiento también cambia la relación con la muerte. Si el tiempo es un ciclo, morir no es un final, es un retorno.
El alma se repliega para volver a desplegarse en otro compás. Lo que aquí llamas fin es apenas un cambio de ritmo en una melodía infinita. Por eso los antiguos no temían a la muerte como nosotros. Sabían que cada vida era un capítulo dentro de una obra mayor. Sabían que lo esencial nunca se pierde, solo se transforma. Y esa certeza los hacía vivir con más plenitud, porque no tenían que aferrarse desesperadamente a lo efímero. El ojo interno, al abrirse, comienza a mostrarte estos ritmos en tu propia vida. De repente reconoces que hay etapas que se repiten, que los mismos desafíos vuelven con distintas formas hasta que finalmente los atraviesas con conciencia. Entiendes que ciertas personas aparecen en distintos momentos no por casualidad, sino porque tu alma pactó con ellas antes de encarnar para aprender juntas. Percibes que hay días, lugares o estaciones en que tu energía cambia sin explicación lógica, pero con perfecta coherencia respecto al movimiento del cosmos. Todo está conectado, y esa conexión no es teoría, es experiencia directa. La ciencia moderna, a su manera, también se acerca a este misterio. La física cuántica habla de no localidad, de partículas que permanecen unidas más allá del espacio y del tiempo. La biología ha mostrado que las células responden al entorno vibracional más que a los genes. La neurociencia investiga cómo la percepción del tiempo depende del estado de conciencia. Todo esto confirma lo que los sabios ya sabían. La realidad es vibración, y el tiempo es una ilusión dependiente de esa vibración. Cuando cambias tu estado, cambia tu experiencia del tiempo. Imagina ahora que puedes entrar en un estado de profunda presencia. Allí el pasado deja de perseguirte y el futuro deja de angustiarte. Solo queda el ahora, expandido, eterno. En ese espacio puedes sentir cómo tu campo se organiza, cómo lo que parecía caos empieza a mostrar un orden oculto. No es que los problemas desaparezcan, es que comienzas a verlos desde otro nivel, desde la perspectiva de los ritmos, y al verlos así, ya no reaccionas con miedo, respondes con sabiduría. Esa es la verdadera maestría, no huir del mundo, sino leerlo como partitura, reconocer el compás y danzar con él en lugar de resistirlo. El tiempo se convierte entonces en aliado, cada fase trae su enseñanza. La oscuridad no es castigo, es la semilla que germina en lo oculto. La luz no es premio, es la expansión natural de lo que fue sembrado. La pausa no es vacío, es el espacio donde el campo se reordena. Y cuando lo comprendes, puedes atravesar cada ciclo con serenidad, sin perderte en la desesperación. Porque sabes que nada permanece fijo, que todo cambia, que todo fluye, y que detrás de cada movimiento vibra la misma conciencia eterna que te sostiene. Así, el ojo interno no solo te muestra símbolos y visiones, te enseña a leer el tiempo desde dentro, te muestra que cada respiración es un compás, que cada emoción es una nota, que cada elección es una armonía o una disonancia en la sinfonía mayor. Y al vivirlo, descubres que tu vida no es una cadena de azares, sino una obra en la que tu vibración es el director invisible. No estás condenado a repetir lo mismo. Puedes cambiar el ritmo en cualquier momento. Y al hacerlo, toda la melodía cambia. Ese es el don que Todd preservó a lo largo de los siglos. La capacidad de recordar que el tiempo no gobierna tu esencia. Tu esencia gobierna el tiempo que experimentas. Cuando lo recuerdas, dejas de correr detrás del futuro y comienzas a habitar el presente como el único lugar real. Allí, en ese ahora que vibra como eternidad,
El velo se adelgaza y el alma reconoce su verdadera naturaleza, infinita, eterna, creadora. Cuando la conciencia empieza a leer los ritmos ocultos del tiempo, surge un recuerdo más profundo, uno que no pertenece a esta vida solamente. Es la memoria del alma antes de encarnar. La certeza silenciosa de que nada de lo que vives es azar, de que cada encuentro, cada dificultad, cada alegría, fue elegido en un nivel más alto de ti mismo. Es un pensamiento que a la mente le resulta desconcertante. ¿Cómo es posible que yo haya escogido también aquello que me duele? Pero al ojo interno, que ya percibe la trama más allá de las formas, la respuesta se hace clara. Lo elegiste porque tu alma sabía qué vibración necesitaba atravesar para expandirse. En los misterios antiguos se hablaba de los pactos sagrados, acuerdos que las almas establecían antes de descender a la materia. No eran contratos rígidos, sino semillas de experiencia, escenarios preparados para que al desplegarse en el tiempo pudieras recordar lo que en esencia ya sabías. Tus padres, por ejemplo, no son casualidad. Representan el portal que tu alma escogió para entrar, la vibración exacta que necesitabas para encarnar lo que vienes a integrar. Puede que la mente rechace esa idea si lo vivido fue doloroso. Pero el alma sabe que incluso el dolor puede ser maestro, que incluso la herida puede convertirse en camino hacia la verdad. Thoth describía este misterio con la imagen del escriba que redacta un destino. No como imposición, sino como mapa. Ese mapa incluye giros, pruebas, encuentros, pérdidas, aprendizajes. Pero dentro de cada trazo está también tu libertad, porque el mapa es flexible, responde a tu vibración. No está escrito en piedra, está escrito en luz. Y la luz puede cambiar de dirección según cómo la sostengas. Esa es la paradoja. Eliges ciertas experiencias, pero al vivirlas, tu conciencia puede transformarlas. No eres esclavo de un destino. Eres co-creador de una melodía que ya contenía sus notas básicas, pero que se interpreta de manera única con cada elección. Al recordar esto, los vínculos adquieren una profundidad distinta. La persona que hoy amas y la persona que hoy te hiere pueden ser, en realidad, aliados sagrados que aceptaron jugar un papel para ti. El amigo que aparece en un momento de quiebre, el maestro que surge disfrazado de enemigo, incluso el extraño que cruzas una sola vez pero que deja una marca imborrable. Todos son fragmentos de ese pacto mayor, y no necesitas entender los detalles para sentirlo. Basta con mirar con el ojo interno para reconocer en cada encuentro un eco de algo que trasciende esta vida. El recuerdo de estos pactos también transforma la manera en que entiendes tus pruebas. Lo que antes te parecía injusticia se revela como entrenamiento. Lo que antes sentías como castigo se convierte en oportunidad de expandir tu vibración. Es como si tu alma hubiera diseñado escenarios que obligan a tu conciencia a despertar fuerzas dormidas. Por eso, los momentos más oscuros suelen ser los que más abren la visión. Porque la presión de la densidad rompe la coraza de la personalidad y deja pasar la luz de lo eterno. Esa es la alquimia del dolor. No destruirte, sino abrirte. En los relatos de los iniciados se cuenta que en los salones de Amenti, antes de encarnar, cada alma contemplaba el tapiz de su vida. Veía las conexiones, las lecciones, los posibles desvíos. No con la angustia de quien teme, sino con la serenidad de quien sabe que todo lo que suceda será aprendizaje. Al descender, esa memoria se cubría con el velo del olvido, porque si recordaras todo,
no habría experiencia real. La vida en la materia requiere ese olvido para que la elección sea auténtica. Y sin embargo, en ciertos momentos, ese velo se rasga y la memoria regresa. Regresa en forma de intuición, de déjà vu, de sensación de familiaridad ante lo nuevo. Regresa como la certeza de que este encuentro ya estaba escrito, de que este lugar ya lo conocías, de que esta prueba ya la habías preparado. Ese recordar no es racional, es vibracional. No viene con fechas ni explicaciones, viene con un estremecimiento en el pecho, con un temblor en el alma, y cuando ocurre, la vida adquiere otro sentido, porque sabes que no eres víctima de un azar ciego, sino protagonista de un viaje sagrado. Ese reconocimiento no elimina el dolor ni la dificultad, pero cambia tu manera de atravesarlos. Ya no preguntas por qué a mí, sino para qué. Y esa pequeña diferencia abre un horizonte infinito. Los pactos sagrados también explican la fuerza de ciertas conexiones humanas. Hay encuentros que parecen desafiar la lógica, miradas que atraviesan, palabras que despiertan, abrazos que curan más que años de distancia. No es magia, es memoria compartida. Dos almas que se reconocen porque ya habían pactado encontrarse. Y ese reconocimiento no siempre se da en armonía. A veces se da en el conflicto, en la fricción, en la ruptura. Pero incluso entonces, la vibración subyacente es la misma, un acuerdo para recordarse mutuamente lo que son en esencia. La mente puede resistirse a esta visión porque busca culpables, porque se aferra a la narrativa del azar o de la injusticia, pero cuando el ojo interno observa, ve algo distinto, ve un tejido inmenso en el que cada hilo tiene su lugar. No hay accidente, no hay error. Incluso aquello que parece una desviación forma parte del camino, porque el campo siempre responde, y lo hace no desde la moral, sino desde la vibración. Aceptar esta perspectiva es un acto de soberanía. Ya no delegas tu vida en fuerzas externas, ya no esperas que alguien te rescate o te condene. Reconoces que eres parte activa de tu propio diseño, y esa responsabilidad no es pesada, es liberadora, porque significa que siempre puedes transformar, que siempre puedes elegir cómo vibrar, que incluso en medio de lo más difícil tu alma sigue guiándote hacia la expansión. Todd decía que el verdadero iniciado no es aquel que conoce secretos externos, sino aquel que recuerda sus propios pactos, porque al recordarlos, vive con intención, reconoce las señales, honra cada experiencia como parte del plan mayor. Y al hacerlo, su vibración se expande, su campo se fortalece, su visión se aclara. No necesita huir de la materia, porque entiende que la materia es el escenario perfecto para el aprendizaje. No necesita despreciar lo humano, porque sabe que lo humano es el puente hacia lo divino. Así, cuando comprendes que elegiste incluso aquello que más temías, algo se reorganiza dentro de ti. La rabia se suaviza, la queja se disuelve, la resistencia se transforma en aceptación, y en esa aceptación, el campo se abre, porque aceptar no es resignarse, es recordar. Recordar que detrás de cada circunstancia palpita el mismo propósito, despertar en ti la vibración del origen, y en ese despertar, la vida deja de ser un enigma hostil y se convierte en un misterio sagrado, un misterio que no se resuelve, sino que se habita, porque ya no necesitas saber cada detalle, ya no buscas controlar cada desenlace, basta con confiar en que el pacto sigue activo, en que tu alma sabe lo que hace, en que cada paso, incluso el más incierto, forma parte de un diseño más amplio. Ese es el verdadero descanso, saber que nunca caminaste solo,
que cada encuentro fue preparado, que cada dolor fue semilla, que cada alegría fue confirmación, y que todo, absolutamente todo, conspira para que recuerdes quién eres en realidad. Cuando el alma recuerda que ha elegido sus pruebas y sus encuentros, surge un nuevo nivel de responsabilidad. Ya no basta con aceptar el mapa que diseñaste antes de nacer. Ahora toca caminarlo con conciencia. Y en ese caminar descubres algo aún más profundo. No solo eres un viajero dentro del campo, eres también creador del campo mismo. Cada vibración que sostienes es como un pincel invisible que dibuja tu experiencia. Cada emoción repetida es un color que tiñe todo lo que miras. Cada pensamiento cargado de intensidad es un trazo que se imprime en la trama. Y lo que hasta ayer parecía venir de afuera, se revela ahora como respuesta a lo que emites dentro. La creación no es un concepto abstracto, es un hecho vibracional. Lo ves en los pequeños detalles. El día en que despiertas con gratitud, las conversaciones fluyen, las puertas se abren, las señales se multiplican. El día en que te levantas con miedo o con rabia, todo parece trabarse, como si el universo conspirara en tu contra. No es conspiración, es reflejo. El campo no juzga, no elige por ti, solo amplifica lo que sostienes. Esa neutralidad es su grandeza y también su desafío, porque significa que no puedes engañarlo con palabras vacías ni con deseos superficiales. Solo responde a lo que vibra de verdad en ti. Todd decía que pensar es crear, pero aclaraba que pensar no es repetir frases en la mente, sino vibrar con todo el ser. Un pensamiento aislado carece de fuerza si no está acompañado por emoción y atención. Pero cuando lo que piensas, lo que sientes y lo que enfocas están alineados, el campo responde con precisión absoluta. Es lo que hoy llamarías coherencia. Y esa coherencia es la llave que convierte a un ser humano en creador consciente. Imagina por un instante que tu vida entera es como un jardín. Tus pensamientos son semillas, tus emociones son el agua que las nutre. Tu atención es la luz que las hace crecer. ¿Qué ocurre si siembras semillas de miedo y las riegas con angustia cada día? Crecen espinas, crecen sombras, crecen frutos amargos. ¿Y qué ocurre si siembras gratitud, confianza, presencia? El jardín florece sin esfuerzo, atrae belleza, atrae abundancia. El jardín no decide por ti, solo multiplica lo que le das. Esa es la ley del campo. Los sabios lo expresaron con símbolos. La tabla esmeralda, con su principio de correspondencia, es en realidad una instrucción para crear conscientemente. Lo que vibres arriba en tu interior se reflejará abajo en tu mundo externo. Lo que sostengas en lo invisible se hará visible. Y esa instrucción no es poesía. Es una descripción exacta de cómo funciona la realidad. El error de la humanidad fue convertirlo en eslogan sin vida, olvidando que se trataba de una práctica cotidiana. Practicar la co-creación consciente no significa controlar cada detalle de tu vida. Significa alinear tu vibración con lo que deseas manifestar y permitir que el campo lo organice. Porque el campo sabe más que tu mente. Tu mente puede imaginar un camino, pero el campo abre sincronicidades que tu razón jamás podría planear. Por eso, la verdadera creación se da en la combinación de intención clara y desapego, intención que orienta tu vibración hacia un propósito. Desapego que permite que el campo encuentre el mejor modo de manifestarlo. Cuando intentas controlar, bloqueas. Cuando confías, fluye. Lo has visto en tu propia vida. Aquellos momentos en que algo llegó sin esfuerzo, casi como por milagro, coincidieron con instantes en los que estabas en coherencia y en confianza.
y aquellos momentos en que nada funcionaba. Por más que insistieras, coincidieron con estados de miedo, de carencia, de tensión. El universo no premia ni castiga, solo refleja. Esta verdad, tan simple y tan contundente, cambia radicalmente tu manera de vivir, porque ya no esperas a que lo externo cambie para sentirte en paz. Eliges vibrar en paz para que lo externo se reorganice. Los antiguos rituales de creación eran, en esencia, entrenamientos de vibración. Los cantos sagrados no eran rezos vacíos, eran frecuencias sonoras que ordenaban el campo. Las danzas no eran espectáculos, eran movimientos que armonizaban la energía. Los símbolos trazados en el aire no eran adornos, eran geometrías que enfocaban la intención. Todo estaba diseñado para alinear pensamiento, emoción y atención en un mismo pulso. Y cuando ese pulso alcanzaba la coherencia, la materia respondía. Así se curaba, así se abrían visiones, así se invocaban fuerzas. La ciencia contemporánea comienza a confirmarlo con otros nombres. Habla de la coherencia cardíaca, del poder de la intención, de la influencia de la observación sobre las partículas subatómicas. Habla de la resonancia que ocurre cuando varios cerebros o corazones laten en sincronía. Todo esto no es más que la traducción moderna de lo que los sabios ya sabían. El campo responde a la vibración colectiva tanto como a la individual. Por eso, cuando varias personas sostienen una misma intención en coherencia, los efectos se multiplican de manera exponencial. Pero la verdadera co-creación empieza en lo íntimo. Empieza cuando reconoces que cada pensamiento es una semilla y eliges cuáles vas a sembrar. Empieza cuando dejas de alimentar resentimientos y comienzas a regar gratitud. Empieza cuando decides enfocar tu atención no en lo que falta, sino en lo que ya está presente. Esa práctica, sostenida día tras día, reorganiza tu campo, y cuando tu campo cambia, la vida inevitablemente responde. Thoth advertía, sin embargo, que este poder debía usarse con sabiduría, porque lo que vibres, sea luz o sombra, se multiplicará. Si buscas manipular, recibirás manipulación. Si vibras desde el miedo, atraerás más miedo. El campo es neutral, pero tu intención le da dirección. Por eso, la verdadera iniciación no era solo enseñar a crear, era enseñar a purificar la intención. Porque solo un corazón en coherencia puede sostener vibraciones que expandan en lugar de encadenar. Este es el punto en el que la responsabilidad se convierte en privilegio. Porque ya no dependes de fuerzas externas. Reconoces que el poder creativo siempre estuvo en ti. Y no se trata de negar las dificultades ni de escapar de la materia. Se trata de vivir en ella con otra vibración, de convertir cada desafío en oportunidad de creación consciente. La enfermedad se transforma en un llamado a reorganizar tu campo. La pérdida se convierte en espacio para sembrar nueva vibración. La incertidumbre se convierte en puerta hacia la confianza. Todo, absolutamente todo, se vuelve materia prima para la alquimia de la conciencia. Y lo más sorprendente es que no necesitas hacer grandes cosas para comenzar. Basta con un instante de presencia verdadera. Basta con detenerte y respirar sintiendo que el aire es vida entrando en ti. Basta con mirar un símbolo con atención y dejar que su vibración te atraviese. Basta con colocar tu mano en el corazón y reconocer que late con el pulso del universo. En esos gestos mínimos comienza la gran creación. Porque no es la cantidad lo que transforma, es la calidad de la vibración que sostienes. Al vivir así,
La vida deja de sentirse como una cadena de azares y se convierte en un diálogo permanente con el campo. Cada señal es respuesta, cada coincidencia es confirmación, cada encuentro es parte de la melodía. Y en ese diálogo ya no te sientes pequeño ni perdido, te reconoces como lo que siempre fuiste, creador dentro de la creación, chispa dentro del fuego, nota dentro de la sinfonía eterna. Cuando la conciencia llega a comprender que el campo responde sin juicio, aparece también la última de las dudas. Si todo depende de mi vibración, ¿cómo se explican las tragedias colectivas, el sufrimiento masivo, las heridas que parecen superar la voluntad de un solo ser? Y aquí es donde se revela la enseñanza más delicada, aquella que durante siglos fue guardada en silencio. La vibración no es solo individual, es también colectiva. Lo que un ser humano sostiene se entrelaza con lo que sostienen millones. Cada pensamiento, cada emoción, cada acto invisible, se suma al río mayor de la humanidad. Y así como un corazón en coherencia puede transformar su entorno inmediato, la unión de miles en una misma frecuencia puede alterar la historia entera. Thoth lo sabía, y por eso advertía que el poder de muchos podía liberar o aprisionar, que un pueblo vibrando en miedo se convertía en un rebaño fácil de controlar, mientras que un pueblo vibrando en presencia se convertía en un fuego imposible de apagar. De ahí que los sistemas de poder, desde tiempos antiguos, hayan buscado siempre sembrar discordia, miedo, división, porque cuando las conciencias están fragmentadas, el campo colectivo se debilita. Y un campo débil no sostiene libertad. Pero cuando las conciencias comienzan a recordar, cuando aunque sea en pequeños grupos los seres humanos se reúnen en silencio, en respiración, en vibración consciente, ocurre lo que parecía imposible. El campo colectivo empieza a reorganizarse. Tal vez aún no lo has visto con tus ojos externos, pero lo has sentido. Lo sientes cuando entras en un lugar donde la gente canta al unísono y tu piel se eriza. Lo sientes cuando compartes un instante de honestidad con otro ser humano y el aire se vuelve más denso, más real. Lo sientes cuando un gesto de compasión colectiva atraviesa fronteras y, aunque nadie lo explique, todo se aligera por un momento. Eso es el campo colectivo en acción, y es la respuesta a la duda de por qué existe el sufrimiento compartido, porque también existe el poder compartido de transmutarlo. Aquí surge otra pregunta inevitable. ¿Qué pasa entonces con el mal, con la oscuridad, con las fuerzas que parecen resistir la expansión? Y la respuesta, aunque sencilla, no siempre es fácil de aceptar. El mal no es una entidad independiente, es vibración en disonancia, es la acumulación de miedo, de olvido, de dolor no escuchado, manifestado en formas densas. Y así como la luz no lucha contra la oscuridad, sino que simplemente la disipa con su presencia, la conciencia no necesita pelear contra el mal. Basta con recordar, porque al recordar quién eres, tu vibración ya no alimenta esa densidad y poco a poco la disuelve. Esto no significa negar el dolor ni cerrar los ojos ante la injusticia. Significa abordarlos desde otro lugar, no desde la desesperación que añade más densidad, sino desde la presencia que abre caminos. Significa que incluso en medio del caos, puedes elegir sostener una vibración distinta, y al hacerlo, sin necesidad de palabras, alteras el campo colectivo. Esa es la verdadera revolución, la que no necesita banderas ni batallas, porque ocurre en el nivel invisible que sostiene toda forma.
El iniciado comprende entonces que su tarea no es cambiar el mundo desde afuera, sino sostener dentro de sí la vibración que quiere ver reflejada, porque cuando muchos hacen lo mismo, el reflejo inevitablemente aparece. Y aquí se disuelve la última dificultad, la sensación de impotencia frente a un mundo caótico. No eres impotente, nunca lo fuiste. El simple hecho de sostener silencio consciente en medio del ruido ya es un acto creador. El simple hecho de respirar con presencia cuando todo empuja al miedo ya es resistencia vibracional. El simple hecho de elegir ver con el ojo interno lo que la superficie oculta ya es transformación. Todo lo que parecía contradicción se resuelve en esta visión. El dolor se entiende como maestro, no como condena. El azar se revela como diseño. La fragilidad humana se descubre como puente hacia la divinidad. El mal se desenmascara como vibración desorganizada. Y el destino, que parecía cadena, se convierte en lienzo donde pintar con tu propia luz. Así se cierran los círculos. Así los nudos dejan de apretar y se deshacen, uno a uno, en la comprensión de que nada estuvo fuera de lugar. Los antiguos sabían que llegar a este punto era cruzar el umbral definitivo, porque aquí ya no hay necesidad de buscar desesperadamente respuestas, ni de acumular secretos externos, ni de esperar salvadores. Aquí reconoces que el templo es tu propio cuerpo, que el códice está grabado en tu alma, que el maestro que esperabas siempre fuiste tú en su estado más despierto. Y desde ese reconocimiento ya no hay regreso. El velo se ha roto. La memoria vibra. El campo responde. La verdadera iniciación nunca terminaba con un aplauso ni con un título. Terminaba con silencio. Un silencio lleno, palpitante, que decía sin palabras, ahora sabes, y saber no significa entender con la mente, significa vivir con el ser. Por eso, quien atravesaba los salones de Amenti y regresaba, lo hacía distinto, caminaba igual que antes, pero cada paso estaba cargado de otra vibración. Miraba igual que antes, pero cada mirada atravesaba más allá de la forma. Respiraba igual que antes, pero cada aliento era un puente entre mundos. Ese es el lugar al que hemos llegado, el lugar donde ya no quedan preguntas sin respuesta, porque todas se disuelven en una sola certeza. Eres parte del todo y el todo vibra en ti. Eres chispa del fuego eterno. Eres creador y creación. Y cada instante de tu vida, incluso el más trivial, es oportunidad de recordar esa verdad. Ya no necesitas buscar fuera. Ya no necesitas demostrar nada. Solo necesitas sostener tu vibración en coherencia con lo que eres en esencia, y al hacerlo, el campo hará el resto, de aquí en adelante. Todo es camino de práctica, no práctica rígida ni obsesiva, sino práctica viva, cotidiana, como respirar, como mirar, como agradecer, porque la vibración se cultiva en lo simple, en la manera en que hablas, en la manera en que escuchas, en la manera en que te detienes un instante para sentir la vida pasando a través de ti. Eso es vivir despierto. Eso es el regalo final de esta travesía. Y así, al cerrar este viaje de palabras, lo que queda no es teoría, sino un estado, un pulso que se activa en ti, un recuerdo que no podrás apagar aunque quieras, una certeza suave pero firme. Todo está dentro, todo está vivo, todo responde. Has caminado entre símbolos, entre historias, entre visiones, pero la enseñanza más grande es la más simple. Estás aquí para recordar, y al recordar, la vida misma se convierte en iniciación. Al llegar hasta aquí,
Algo dentro de ti ya no es igual, no porque hayas recibido información nueva, sino porque la vibración que sostiene estas palabras ha despertado un eco en tu interior. Es un eco antiguo, tan antiguo como la primera chispa que encendió tu alma. Y en este instante, mientras lees y respiras, puedes sentirlo. Es como si una capa de polvo se hubiese desprendido de tu memoria y, debajo de ella, brillara lo que siempre estuvo. La certeza de que eres más de lo que creías. El viaje que hemos recorrido juntos no ha sido lineal, ha sido circular, como los símbolos que Thoth dejó grabados en piedra y en silencio. Hemos cruzado umbrales, enfrentado dudas, escuchado voces antiguas que aún resuenan en el presente. Y ahora, en este cierre, la paradoja se hace luminosa. No hay nada que alcanzar, porque ya lo eres todo. No hay nada que conquistar, porque nunca estuviste separado. El sendero no conduce a un lugar lejano, conduce de regreso a ti mismo. Escucha con atención el pulso de tu corazón. No es solo biología, es un tambor cósmico marcando el ritmo de la vida. Cada latido es una afirmación. Estás aquí, estás vivo, eres parte del todo. Y si alguna vez dudas, vuelve a este sonido interno. Allí no hay engaño. Allí se guarda la verdad más pura. Los sabios de todas las tradiciones lo sabían. Lo llamaban espíritu, Tao, Logos, Pneuma. Distintos nombres para un mismo misterio. La fuerza invisible que sostiene la existencia y que se refleja en cada aliento, en cada mirada, en cada instante de conciencia. Y ahora, esa fuerza se revela en ti, no como teoría, sino como presencia viva. Todo lo que has visto afuera, los templos, los símbolos, los textos sagrados eran solo recordatorios. El verdadero templo está en tu cuerpo. El verdadero códice está en tu alma. La verdadera llama está en tu respiración consciente. Y ese es el secreto que nunca pudieron borrar, porque no depende de ninguna institución ni de ninguna religión. Depende solo de ti, de tu capacidad de recordar y sostener esa vibración. La vida seguirá con sus ritmos, con sus luces y sombras, con sus pruebas y sus dones. Pero tú ya no eres el mismo que al inicio de este viaje. Has cruzado un umbral invisible, y aunque la mente intente olvidarlo, tu campo ya vibra distinto. Ahora sabes que cada pensamiento es semilla, cada emoción es agua, cada atención es luz. Sabes que co-creas, que eliges, que recuerdas, y esa certeza es indestructible. Detente un instante más, respira profundo. Siente cómo el aire entra y sale como una marea sagrada. Imagina que con cada inhalación recibes la memoria de lo eterno y con cada exhalación entregas todo lo que ya no pesa. Así, simple, suave, presente. Allí comienza el verdadero poder. Allí florece lo sagrado. Y mientras este viaje se cierra, uno nuevo comienza. No en un templo lejano ni en un libro oculto, sino en el aquí y ahora de tu vida cotidiana. Cada paso que des será ya parte de la iniciación. Cada encuentro, un espejo. Cada silencio, un portal. No necesitas esperar más. Todo lo que buscas ya palpita en ti. La única pregunta que queda es esta. ¿Te atreverás a vivir desde esta memoria, a sostener tu vibración como quien custodia un fuego eterno, incluso en medio de la tormenta? El misterio está abierto, la llave ya está en tus manos, el resto solo depende de ti.